salud? Consultorio de Salud Mental. Un espacio a cargo de la doctora Elsa Diana Cohen-Hemsi, médica psiquiatra. Aquí, en el mundo de la salud. Muy bien, estamos aquí con la doctora Elsa Diana Cohen-Hemsi, médica especialista en psiquiatría. El tema de hoy, Diana, contame. Trastornos sexuales, los cuales los dividimos en disfunciones sexuales, parafilias y trastornos de la identidad sexual. Las disfunciones sexuales son quizá lo más conocido de todo lo que vamos a hablar y comprenden trastornos como del deseo sexual, de la excitación, del orgasmo, la disfunción sexual eréctil en el hombre, la dispareunia, que es el dolor en la relación coital, la disfunción, la eyaculación precoz, mejor dicho, los trastornos del orgasmo y varias disfunciones sexuales inducidas por sustancias. Quizá haya quedado alguna en el tintero que sería el vaginismo, ¿no es cierto? Que, bueno, después lo vamos a hablar seguramente con la colega, la doctora Claudia Rey. El vaginismo implica la contracción de los músculos de la vagina que impiden justamente la penetración. Vamos a pasar a las parafilias, que antes eran conocidas como perversiones o desviaciones sexuales. Comprenden fantasías de tipo excitatoria en la cual están involucrados objetos inanimados, personas que no consienten la relación sexual, humillaciones previo al acto sexual, y también están involucrados, lo cual es punitivo y execrable desde todo punto de vista, niños y púberes. Vamos a pasar a hablar sucintamente de algunos de ellos, posiblemente los más frecuentes. Vamos a hablar del exhibicionismo. El exhibicionista es un individuo, generalmente un hombre, hablamos desde el punto de vista biológico, que disfruta o tiene un disfrute sexual únicamente mostrando sus genitales y tomando por sorpresa al auditorio que ocasionalmente lo puede llegar a ver. La segunda parafilia en orden de importancia sería lo que se denomina froteurismo. El froteurismo, como indica el nombre, es el frote de los genitales masculinos, volvemos a decir que es más frecuente en hombres, que lo realizan generalmente en los vehículos de locomoción. ¿Quién de nosotras no ha padecido alguna vez esta circunstancia? Apoyan sus genitales en las nalgas de la víctima o bien tocan sus mamas con sus manos. Bien. El fetichismo. En el fetichismo se emplean objetos inanimados previo a la relación sexual. Objetos que se denominan fetiches y que el individuo acaricia, huela o toca para producirse su autosatisfacción. En el fetichismo, el fetichista utiliza elementos de lo más disímiles. Los más frecuentes son ropa interior femenina de todo tipo y elementos tan extraños como, por ejemplo, un pañuelo o un zapato. Bien. Y pasamos a la situación más vergonzante que puede tener una persona, que es ser objeto de un paidofílico o un pedofílico. Estos individuos, que merecen desde ya nuestra punición bajo todo punto de vista, utilizan como intermediario para sus fines niños o púberes menores de 13 años. El paidofílico tiene que tener por lo menos 16 años. Cuando utiliza niñas para abusar de ellas, las obliga a realizar
sexo oral o introduce sus dedos en vagina o ano de la víctima. El paidofílico tiene conciencia de lo que hace, pero lo que no tiene es remordimiento, en lo cual se comporta verdaderamente como un psicópata. No se arrepiente y tiene incorporados estos formatos de conducta sexual a su vida totalmente. Muchas veces este individuo se complace con ver los cuerpos desnudos de los niños simplemente. Y utiliza personas del entorno, vecinos, sobrinos, ahijados y aún sus propios hijos. Como una especie de pedofilia, digamos. Es lo mismo, paidofilia o pedofilia. Están involucrados niños o prepúberes. Doctora, el factor etiológico, el origen de todas estas anomalías, ¿es una sola o son varias? Es más difícil localizar el origen, calculo yo, que emprender un tratamiento para estas personas. El origen es un poco vago. Leyendo un poquito y viendo que el escritor, el existencialista Jean-Paul Sartre, era un hombre que de pequeño lo vestían de niña, nos podemos dar cuenta cuánto influye el entorno en todo esto, ¿verdad? Bien, pasamos al masoquismo sexual para poder nombrar rapidito a todos. El masoquismo sexual implica una autohumillación de la persona previo al acto sexual, y últimamente lo que vemos es que se aplica ligaduras en distintas partes del cuerpo. La más común es alrededor del cuello, que determina lo que se denomina hipoxifilia, le falta oxígeno y eso determina una situación de excitación sexual. Cuando esto se cumple con varias personas, pone en peligro la vida y aún pierde la vida misma en estas actividades. El sadismo sexual implica un sádico, una persona que utiliza, es otra de las parafilias, utiliza a una persona para humillarla psicológica y físicamente y promueve de esa forma tenerla bajo su exclusivo dominio. Eso es su compensación sexual. Y por último hablaremos del voyeurismo o escoptofilia, que es el voyeurista, es ese individuo, generalmente hombre también, que es el mirón, el fisgón. ¿Qué es lo que mira el voyeurista? Mira a algún cuerpo desnudo, a alguna persona que se está desvistiendo o a alguien que está en efectuando relaciones sexuales. No conoce a esa gente, ni la conocerá ni tiene relación alguna, simplemente la utiliza para el momento, tener esa satisfacción sexual en el momento o en el recuerdo. Pasamos entonces a lo más, vamos a decir, trascendente de lo que vamos a hablar, que son los trastornos de la identidad sexual. Para comprender estos trastornos debemos definir que el sexo se estudia en 3 áreas. Hay un área biológica, que es innegable, es el área que cromosómicamente nos demuestra que la persona, que se es macho o hembra. No hay indefiniciones con respecto a eso. Si estudiamos el sexo desde el área social, se da el rol de género asignado por la cultura, vamos a decir, la familia, la comunidad. Y entonces existen también 2 roles, masculino o femenino. Desde el área psicológica es mucho más complejo el problema. Se expresa la identidad de género, la convicción desde muy temprana edad que se es niño o niña, situación que se da, aunque cueste creerlo, apenas a los 3 años de edad. Es la internalización psicológica, que es una experiencia privada, de los roles asignados por los moldeadores culturales de la persona, que suelen ser la comunidad, la escuela, la familia. Entonces, de la mayor o menor concordancia entre ese sexo biológico innegable, el sexo cromosómico, y el sexo biológico, y el sexo psicológico o social, si hay concordancia, el individuo será hombre o mujer. Tampoco no habrá problema. Si existe una indefinición, la identidad sexual, que es un deseo íntimo y personal, tendrá
indefinición. Entonces, encontraremos las dos situaciones más conocidas, que son el travestismo y el transexualismo. Muy rápido voy a definir qué es cada una de ellas. El transexualista es un individuo, generalmente hombre desde lo cromosómico y biológico, que tiene lo que se denomina disforia de género. No está conforme con el sexo asignado por la biología y desea fervientemente pasar al otro sexo. O sea, es decir, transformarse en mujer. Transformarse en mujer. Y hace lo posible y lo imposible para que esto ocurra. De tal forma utilizará tratamientos hormonales, se someterá a una cantidad múltiple de operaciones, intervenciones quirúrgicas y sobre todo, esta es la diferencia con el transvestismo, ablacionará sus órganos genitales masculinos, es decir, sacará de su cuerpo el pene y los testículos. No tiene ningún problema en hacerlo y su fin es ser una mujer entera. ¿Esto es, digamos, patológico desde un punto de vista de la salud mental? Desde la salud mental, casi por convención, nosotros no damos criterio o no opinamos sobre si es o no bueno o malo. Consideramos patológico la paidofilia, o sea, la pedofilia, no hay discusión al respecto. Con respecto a esto, voy a terminar de decir y ustedes van a tomar sus propias conclusiones porque creo que nadie en este momento puede animarse a dar una conclusión taxativa sobre este punto. Más en estos tiempos que corren. En estos tiempos que corren. Donde parece que está todo permitido, ¿no? Seguramente. El travestista, en este caso, es una persona que tiene una feminización externa a todo nivel. Vestimenta, conducta social, maquillaje, absolutamente todo aparenta ser mujer. Pero hay algo que no transige jamás. Puede ser que se inyecte siliconas en sus manos, en sus mamas, pero no transigirá jamás en ablacionar sus órganos sexuales. De ninguna manera perderá su pene. Y en cambio, todos los días implementará un formato que en la jerga se denomina truqui, que es el de esconder ese órgano viril. De manera tal que el travestista tiene exactamente guardar su órgano sexual masculino al cual no renunciará jamás. Esta es la diferencia entre travestista y transexualista, que este último sí ablaciona sus órganos. Una cosita más voy a agregar, que es la ley argentina ha aceptado la reasignación de sexos, es decir, con documento único, todo cambiado, no hay ningún problema, y ha permitido que estas personas, que podemos decir desde cientos de años han vivido marginadas de la ley, buscadas por la policía, y de tránsito permanente por los ámbitos prostibularios, puedan ponerse en blanco, vamos a llamarlo así, y pertenecer a la sociedad finalmente como cualquier ciudadano. Claro. Ya que está aquí la doctora Claudia Rey, me gustaría tener la verdad que es muy interesante, Elsa, y la verdad que no me acordaba de la diferencia de los últimos dos que comentaste. Lo que me llamaba la atención cuando empezaste con las primeras alteraciones, que fundamentalmente son del hombre, son del sexo masculino, por lo que vos comentaste. ¿Y esto por qué esta diferencia de sexo? Aunque cause risa, te voy a contestar lo mismo que le contesté a mi nieta, cuando tuvo frente así a una persona que yo no puedo decir si era travesti o transexual, no lo puedo definir, y me preguntó, abuela, ¿por qué todos quieren ser mujeres? Y entonces yo le di la mejor explicación que encontré posible en esos momentos. Posiblemente las mujeres somos la envidia del otro sexo. Evidentemente debe haber algo de eso. No tenemos una explicación formal o científica sobre eso. Hay casos de mujeres, pero te diría que es un 90-10 o un 9-1. Sí, porque vos fíjate que de todos los conocidos es la inversa, ¿no? El hombre que quiere ser mujer y no hay mujer que quiera ser hombre. Se ve de tanto en tanto cuando ofician en tándem, es decir, en pareja. Más de una vez vemos paidofílicos acompañados por una pareja femenina que simplemente los apoya, no sabemos si participa de los actos aberrantes.
Bueno, realmente muy interesante y muy rico. Bueno, la doctora Elsa Diana Cohen Hemsi, como siempre, los segundos sábados de cada mes, aquí en el aire de Radio Cultura, en el mundo de la salud.